Dos medidas de distinta naturaleza en el papel están afectando y van a afectar lo que podríamos denominar la tendencia de años, de décadas, a generar acciones positivas en un marco de colaboración y cooperación mundial. A la medianoche de este día, ayer digamos, del día de ayer, a las 0 horas, cuando comienza este día, termina el de ayer y comienza hoy, se dio inicio a un proceso histórico que se denomina la desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea. El viernes, ayer, la primer ministra Theresa May firmó una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, donde invoca el artículo 30 del Tratado de Lisboa. ¿Qué significa esto? Es el inicio de las negociaciones para el Brexit, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Estas negociaciones teóricamente pueden durar 2 años, pero se pueden adelantar en función de variables como elecciones en países y otras medidas. Fue decidido la salida de los británicos de la Unión Europea por un referéndum en junio del 2016. Las tratativas se ven complicadas. El Reino Unido aspira a un estatus de miembro parcial que busca mantener el acceso al mercado común europeo. La contraparte, los países miembros y la administración de la Unión Europea buscarán en cambio imponer un cierto costo a la decisión de abandonar la Unión a fin de frenar las eventuales pretensiones de otros países. Pero no es la única negociación difícil que se va a generar a partir de el Brexit. El Parlamento escocés, por ejemplo, aprobó la propuesta del Partido Nacionalista de iniciar conversaciones con el gobierno inglés de Theresa May para realizar un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia. Lo que se está legitimando, de acuerdo a los escoceses, es el referéndum para decidir si uno quiere continuar asociado a una serie de países o no. Los escoceses dicen, si al Reino Unido le bastó hacer un referéndum para decidir salirse de un pacto de 60 años, ¿por qué los escoceses tenemos que seguir anclados en Gran Bretaña y no podemos decidir si acaso queremos seguir o no? Dennos la misma medida, el mismo instrumento que les sirvió a ustedes para decidir salirse de la Unión Europea, para decidir si los escoceses queremos seguir perteneciendo a Gran Bretaña. Esa es una de las cosas que pasaron ayer y que tienen que ver con el fin de 6 décadas de integración que ha sido extraordinariamente positiva en algunos casos y que ha tenido varias fallas en otros, pero no se podría explicar el beneficio económico de varios países sin la Unión Europea y, sobre todo, la tendencia a buscar cooperación entre países para sentirse parte de una misma esencia, parte de un mismo territorio, parte de una misma idea. La otra situación también tiene carácter global, a pesar de que está iniciada por un país en particular. Ayer Donald Trump, a 2 años de haberse suscrito los acuerdos de París sobre el cambio climático, decidió iniciar el desmantelamiento de las medidas que buscaban reducir las emisiones que inciden en el llamado efecto invernadero base del calentamiento global y que fueran acordadas y propuestas por el gobierno de Barack Obama. Lo hizo con una serie de decretos presidenciales que eliminan las restricciones a las emisiones contaminantes, particularmente lo que se ha llamado la descarbonización. Se autoriza además la explotación de petróleo y gas en terrenos públicos y se termina con la obligación de las autoridades de los estados de considerar el impacto ambiental de sus proyectos. La lógica detrás de esto, según lo que dijo Trump ayer, es crear trabajos y como Donald Trump no cree en el calentamiento global, incluso ha señalado que esa es una mentira iniciada por los chinos, las medidas de regulación de las empresas más contaminantes aparentemente para él no tienen el impacto que la comunidad científica mundial ha dicho que tiene. Esto sería el comienzo, dice él, de la eliminación de una serie de regulaciones a las que responsabiliza por destruir empleos y frenar el poderío económico
de Estados Unidos. Aquí hay una nueva concepción que rompe, al igual que el Brexit en el área de la política comunitaria europea, aquí rompe con consensos establecidos trabajosamente en el marco de bajar las emisiones de carbono, sobre todo por parte de los países que más contaminan. Pero también, y aquí hay que ser honestos, demuestra cuán frágiles son estos consensos. Las medidas impuestas por el presidente Obama, que fueron bien fuertes y que tomaron carne en los acuerdos del 2015 en París, se implementaron con el mismo instrumento que ahora usó Trump para destruirlas. Simples decretos presidenciales, es decir, para evitar que el Congreso bloquee la decisión de los presidentes no pasan por el Congreso y acuden a una herramienta, en este caso los presidentes de Estados Unidos, acuden a una herramienta que les posibilita no acudir a buscar la complicidad, la compañía y el consenso de los representantes de los ciudadanos de Estados Unidos. Funcionan por decreto. Son dos medidas que parecen distintas. Una en el ámbito de la política de cooperación internacional, la otra en el ámbito científico y de la intención de bajar las emisiones de carbono. Las dos tienen que ver con una misma cosa. Lo que los países hagan afecta al resto del planeta. Colaborar, cooperar, unirse para enfrentar ese problema parecía una carrera que se estaba ganando y un estándar que se estaba fijando. Ayer, dos medidas, creo yo, han iniciado un camino distinto y habrá que ver cómo se continúa en esta difícil y trabajosa huella humana para tratar de volver a espacios de cooperación allí donde hay cosas que nos afectan a todos. Soy Fernando Paulsen y damos comienzo a Combinación Clave.